Buenas noches, sean bienvenidos a este webinar, el cual vamos a abordar un tema que es la creación de un modelo de evaluación de calidad. Nosotras tomamos como base el modelo LORI para elaborar el nuestro, al cual llamamos DOALFA. Para la presentación de esta actividad, contamos con un grupo de maestrantes de la Universidad de Cartagena, en la Maestría de Recursos Educativos Digitales aplicados a la educación. Nos acompaña Leslie Guzmán, Yesni Vázquez y quien les habla, Jenny Brián. También nos acompaña un grupo de invitados con los cuales esperamos interactuar al finalizar nuestra presentación. Nuestra agenda del webinar. En la primera parte va una presentación de los participantes. En un segundo momento vamos a hablar de lo que es la evaluación de un recurso educativo digital y su importancia. En un tercer espacio vamos a hablar del modelo LORI, que fue el que tomamos como base para elaborar el nuestro. Vamos a exponer, vamos a presentar nuestro modelo de evaluación y por último hay una intervención de los invitados. Vamos a hablar de el objetivo de nuestra actividad. Entonces, nuestro objetivo general es presentar un modelo de evaluación e innovación que nos permita evaluar los recursos educativos digitales, el cual está basado en un modelo estándar. Y ese modelo estándar es el modelo de evaluación LORI. Nosotras estuvimos revisando cada uno de los modelos de evaluación existentes y tomamos como base el LORI, ya que tenía aspectos fundamentales y muy especiales que podemos nosotros abordar y apropiarnos en los grados en los cuales nosotros estamos trabajando. Antes de hablar de la evaluación de un recurso educativo digital, yo quiero hablarles de qué son los recursos educativos digitales. Todos sabemos de que en la web se almacenan muchísimos contenidos digitales, aunque existen muchos que son susceptibles a usar como recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no todos los materiales que se utilizan o que están en la red cumplen con una intencionalidad didáctica. Cuando nosotros estamos hablando de la intencionalidad didáctica, decimos de que ese material sea motivante, de que cumpla con unos estándares de presentación, de que el contenido, que la presentación de ese recurso educativo, pues cumpla con la función de acercar al estudiante al contenido que es fundamental de estos recursos digitales, de que también se fije el conocimiento y que cumpla también con el nivel más importante que es la evaluación. Por eso nosotros debemos contar con un criterio que nos permita a nosotros identificar, valorar cuál de esos recursos educativos digitales pues es el más apto para poderlos adaptar en nuestros espacios académicos y que al ser adaptados en nuestros espacios académicos pues generen los estudiantes un aprendizaje significativo y un aprendizaje colaborativo. ¿Qué son los recursos educativos digitales? Entonces decimos que los recursos educativos digitales son todos aquellos recursos interactivos, dinámicos, que se presentan en diferentes elementos multimediales, como son las imágenes, los sonidos, las animaciones, y que son utilizados para facilitar el desarrollo de las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de estos recursos educativos digitales, tenemos los videos, tenemos los podcasts, tenemos los cuentos, tenemos los audiolibros, los audiocuentos y todo aquel material digital que podamos nosotros adaptar a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué nosotros debemos
¿Cuáles son las ventajas de utilizar estos recursos educativos digitales en nuestros espacios de clase? El primer objetivo, porque son potencial para motivar al estudiante, ya que los contenidos que se manejan en estos recursos educativos digitales ofrecen nuevas formas de aprendizaje. También sirven como facilitador del aprendizaje autónomo y por último, acerca al estudiante a la comprensión más clara y más precisa de los contenidos que se manejan en las aulas de clase. ¿Cuáles son los usos? O sea, nosotros como docentes, ¿cómo utilizamos este tipo de recursos digitales? Primero, para la formación de conceptos. Al nosotros utilizar estos recursos educativos digitales, nos permiten realizar actividades basadas en explicaciones de información, la cual nos permite adquirir y ampliar los conocimientos básicos sobre el tema. También para la consolidación de los aprendizajes. En los estudiantes le permite desarrollar una serie de habilidades y desarrollar, interrelacionar los conocimientos con otros compañeros y hasta con nosotros mismos surge esa interrelación de los aprendizajes. Nos facilita la búsqueda, la evaluación y la selección, que más adelante pues nuestra compañera Yesni, cuando hable de nuestro instrumento creado, va a hablar un poquito más sobre este aspecto. Y nosotros como docentes también podemos crear este tipo de recursos educativos digitales y sobre todo publicar para que otras personas también puedan acceder a ese material creado por nosotras. Es importante tener en cuenta que al utilizar este tipo de recursos educativos digitales en el aula, nos permiten de una u otra manera diseñar nuevos estilos de aprendizaje por parte del docente. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la evaluación de un recurso educativo digital. Cuando nosotros hablamos de la evaluación de un recurso educativo digital, estamos hablando de valorar ese material digital que vamos a llevar a nuestro espacio de clase. Cuando nosotros realizamos una evaluación detallada de esos recursos, nos permite seleccionar cuál realmente se adapta a nuestros objetivos y a nuestras necesidades. Como decía anteriormente, en la web existen muchísimos recursos educativos digitales, pero pues muchos contienen información en la cual no nos ayuda a profundizar más ese aprendizaje significativo de los estudiantes. Entonces, cuando nosotros estamos valorando este tipo de información, nos permite estos aspectos. También nos permite alcanzar el objetivo detallado. Cuando hablo del objetivo detallado, pues es de la evaluación, es de que los estudiantes hayan comprendido las temáticas a abordar en cada uno de los temas, que ese aprendizaje sea colaborativo y que sea significativo para ellos. Esta evaluación nos debe ayudar a mejorar los resultados, que nos permita reorientar acciones teniendo en cuenta el logro de los objetivos con mayor efectividad y mayor eficacia. ¿Por qué es importante realizar este tipo de evaluación? Bueno, cuando hablamos de la importancia de este tipo de evaluación, estamos hablando de los procesos formativos de los estudiantes. Entonces hay un proceso didáctico. Cuando hablamos del proceso didáctico, son todos esos pasos o todas esas actividades que nosotros coordinamos cuando estamos abordando alguna temática. Entonces hablamos nosotros de la motivación, de la presentación, del desarrollo, de la fijación del contenido, de la integralidad y de la evaluación.
hablamos de unos componentes tecnológicos y esos componentes tecnológicos hacen referencia a que ese recurso educativo o que lo podamos utilizar en diferentes dispositivos, que si el estudiante no cuenta con internet, pues lo podamos nosotros instalar en cualquier tipo de dispositivo tecnológico y pueda ser utilizado por el estudiante. Y también la comunicación, que sea fácil, que sea entendible y que tenga la finalidad de ser claro y que llegue a la comunidad a la cual nosotros estamos abordando. Cuando nosotros hablamos también de la evaluación, de la importancia de la evaluación, tenemos en cuenta procesos como la flexibilidad, la versatilidad y la funcionalidad. Esto hace relación a que ese recurso pueda ser agrupado pues en diferentes recursos más. Cuando hablamos de la reutilización, de que no solamente se ha utilizado ese contenido en una sola asignatura, sino que pueda ser transversal y pueda ser utilizado en varias asignaturas más. Cuando hablamos del contexto, pues ese contexto hace relación a que sea una herramienta que se adapte fácilmente pues, a diferentes dispositivos. Y la última, que es la interconexión de que produzca un aprendizaje significativo a largo plazo. Entonces, por eso es importante de que se evalúe ese recurso educativo digital, para que nos permita a nosotros evaluar y escoger el más adecuado para nuestras aulas de clase. Ahora los voy a dejar con nuestra compañera Leslie Guzmán, que nos va a hablar acerca del modelo LORI. Bueno, muchas gracias, compañera Jenny, por darme la palabra. Continuando con la misma línea, voy a hablar un poco acerca del modelo LORI. Lo primero que debemos tener en cuenta es que este no es el único modelo que nos permite evaluar recursos educativos digitales. Por supuesto que existe más, pero hemos tomado este porque tiene muchas características que, a diferencia de otros modelos, a nuestro parecer, pues es un poco más completo. Entonces, lo primero que tenemos que decir, en palabras de Ruiz, Muñoz y Álvarez, LORI es un instrumento para la valoración por parte de expertos, de forma individual o colaborativa, permitiendo principalmente la calidad del contenido, alineamiento con los objetivos de aprendizaje, retroalimentación, presentación, accesibilidad y cumplimiento de estándares. ¿Cómo maneja LORI o qué se tiene en cuenta al momento de darle una ponderación a cada uno de esos criterios? Para ello, este modelo tiene una escala de valoración. Entonces, en la escala de valoración de LORI, como se puede apreciar en la presentación, encontramos 5 características, ¿verdad? Cada una de estas características tiene unas estrellas y cada estrella nos arroja un porcentaje. Si el recurso digital se encuentra entre 40 y 59, quiere decir que es un recurso educativo digital pobre. Si el recurso digital se encuentra en la categoría 3 estrellas con una puntuación entre 60 y 79, pues tiene una categoría de aceptable. Si el recurso se encuentra en la puntuación de 4 estrellas entre 80 y 89, quiere decir que es un recurso educativo digital bueno, y si tiene un porcentaje o nos arroja un porcentaje de 90, pues por supuesto que el recurso educativo digital que estemos evaluando nos va a arrojar buenos resultados con los estudiantes, porque quiere decir que cumple con todas las características para hacer un buen recurso educativo digital y que podamos aplicar de buena medida dentro del aula de clases. Ahora bien, ¿cómo sabemos
cuál es el porcentaje que se arroja en cada una de estos ítems o en cada una de estas características. Vamos a mirar en detalle entonces cuáles son cada uno de esos criterios que nos presenta el modelo. Pasamos a la siguiente presentación. Entonces, el primer ítem, y yo pensaría que es uno de los más importantes, es la calidad del contenido. Entonces, Lori nos permite identificar si es ese contenido que le vamos a dar a los estudiantes realmente bueno a través de un formato que ya está preestablecido. Por ejemplo, el recurso presenta la información de forma objetiva con una redacción equilibrada de ideas, o el contenido no presenta errores u omisiones que pudieran confundir o equivocar la presentación de contenido. Ya nosotros, al analizar en detalle el recurso X que estemos utilizando, pues iremos clasificando el recurso. Ahora, a cada ítem, a cada inciso, le vamos a dar un valor. Vamos a asignar un punto y al final ese lo vamos a sumar y lo multiplicamos por 10. Y de esa manera, al finalizar, eso nos arrojará un puntaje que fueron los puntajes que explicamos anteriormente. Entonces, pasamos de la calidad del contenido al segundo ítem que nos presenta el modelo Lori, y es la correspondencia con el objetivo de aprendizaje. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que para cada criterio hay un ítem o hay un inciso dentro de cada criterio, y a cada uno de esos criterios debemos darle entonces un valor dependiendo de qué consideremos y qué tan pertinente es. En este caso, cuando evaluamos la correspondencia con el objetivo de aprendizaje, Lori nos presenta, por ejemplo, si las actividades y contenidos que aparecen en ese red que estamos evaluando nos permiten alcanzar las metas que nosotros nos planteemos con nuestros estudiantes. Un ejemplo, ¿verdad? La idea de pronto no es mencionarlos todos para no extendernos. Pasamos entonces al siguiente punto. Retroalimentación y adaptación. Cuando hablamos de la retroalimentación y adaptación, entonces Lori también nos ofrece unos incisos muy puntuales. Por ejemplo, si el recurso educativo digital que vamos a trabajar con los estudiantes presenta opciones para avanzar o retroceder, si presenta botones de decisión, si ofrece retroalimentación según las respuestas. Vemos que muchos de los recursos educativos que están en línea no siempre cumplen con estas características. Entonces, de allí la importancia de tener en cuenta cada uno de esos criterios que se nos plantean allí. Continuamos con el siguiente criterio, que también es sumamente importante, y es la motivación. Es decir, qué tan dinámico se muestra el recurso o qué tan atractivo es ese recurso para nuestros estudiantes. Por ejemplo, el alumno muestra mayor interés por la temática después de haber trabajado con el recurso, o el tiempo de exposición de los contenidos favorece la atención del alumno al recurso. También nos presenta otro aspecto muy importante a tener en cuenta, y es el diseño y la presentación, es decir, cómo se encuentra, cómo es el estilo del recurso educativo digital que vamos a manejar. Si presenta, por ejemplo, tablas o gráficos que son concisos, que no presentan errores, porque no podemos desconocer que, por ejemplo, en plataformas como Educaplay, cualquier persona puede crear un recurso, y algunos de esos recursos están cargados, por ejemplo, de errores ortográficos. No presentan la información concisa. Entonces, esto es lo interesante de este modelo, porque nos permite mirar o evaluar de una manera más crítica y más amplia cada una de las fases que presente el recurso. Otro inciso otro criterio
que maneja Lori tiene que ver con la interacción y la usabilidad. Es decir, si la interfaz cuenta con un diseño implícito que informa a los usuarios cómo interactuar con él. Es decir, el recurso presenta instrucciones, no es que el estudiante va a estar allí y no se le dice qué tiene que hacer, sino que automáticamente por inercia el estudiante sabe qué es lo que tiene que hacer, o el recurso ya presenta instrucciones, ¿verdad? Si la navegación es sencilla, si hay un mínimo número de clics, y así sucesivamente. También encontramos la accesibilidad. En este punto, miramos entonces si ese recurso educativo digital es fácil de acceder desde dispositivos móviles, desde el computador, ¿verdad? Inclusive hay recursos educativos que no necesariamente son online, sino que se pueden trabajar de manera offline. También encontramos otro criterio que evalúa Lori es la reusabilidad. Aquí es muy importante y yo pienso que depende también de la intencionalidad que tengamos nosotros al momento de interactuar con los estudiantes. Hay recursos que nos permiten simplemente, ejemplo, un examen, solamente es permitido una vez, pero si de pronto nosotros queremos que el estudiante refuerce un tema, buscaremos entonces un recurso educativo digital que nos brinde la posibilidad de que el estudiante pueda realizar varias veces la misma actividad. Entonces, allí encontramos esa característica. Y por último, pero no menos importante, encontramos el cumplimiento de los estándares o el cumplimiento de las normas. Es decir, que Lori determina también o verifica que esos recursos se encuentren almacenados, por supuesto, y definidos o regulados bajo las normas que establece la ley, si tienen licencia, ¿verdad? ¿Cuáles, ya para finalizar y ceder la palabra a la compañera Yesni Vázquez, quien va a hablar un poco acerca del instrumento de evaluación que creamos? Tenemos que decir cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de utilizar, por ejemplo, el modelo Lori. Yo pensaría que la ventaja más importante que tiene este recurso es que presenta un cuadro detallado con unos criterios que son muy específicos y que realmente no son criterios lejanos a lo que nosotros podemos evaluar al momento de trabajar con los estudiantes. Entonces, ese cuadro tiene unas características que son muy puntuales y que realmente sí se pueden medir. Una de las desventajas de pronto que yo podría observar sería que este recurso, este modelo requiere bastante tiempo. Entonces, hay que invertir bastante tiempo para poder evaluar el recurso. Ahora sí le cedo la palabra a la compañera Yesni Vázquez, que nos va a hablar un poquito acerca del instrumento de evaluación que creamos con base al modelo Lori. Bueno, en estos momentos vamos a hablar sobre el instrumento de evaluación de red DWARF, el cual tomamos con base al modelo Lori. Nos pareció muy interesante porque permite evaluar de manera asertiva todos los recursos educativos digitales. Entonces, el siguiente instrumento fue basado en el modelo de evaluación de red Lori, diseñado para la evaluación de recursos educativos digitales. Es un modelo de participación cualitativo y cuantitativo que nos permite evaluar objetos de aprendizaje y puntualmente la asertividad de estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de 5 criterios evaluativos. O sea que escogimos 5 criterios evaluativos, los cuales nos van a permitir dar como una mayor observación
más significativa, porque escogimos, digámoslo así, aquellos más importantes con el fin de que a la hora de evaluar cualquier recurso, sea por ejemplo Scratch, que tiene que ver con programación, sea Educaplay, nos permita hacerlo de manera más práctica y esté de acuerdo con los estándares que manejamos. Entonces, el recurso permite aspectos de mayor efectividad. Admite que el usuario pueda dar su opinión según la apreciación que obtenga del recurso, al evaluar mediante una escala de 2 estrellas de valoración. Lori maneja es una puntuación de 5 estrellas. En este caso nosotros escogimos 2 estrellas. Entonces, digamos, si el ítem da una valoración de 1 estrella, es bajo, y si da 2 estrellas, es bueno el recurso. Entonces, de acuerdo con los ítems planteados para medir los parámetros de eficacia y competitividad. Vamos a continuar. Bueno, entonces los ítems escogidos fue diseño y presentación, que maneja una interfaz clara para los usuarios con el fin de que pueda aprender de manera eficiente. La presentación del red facilita la navegación, establece gráficos y tablas claras. Las animaciones, videos, música, juegos, imágenes, el color son estéticos y agradables visualmente. Cada recurso digital tiene que ir o apuntar a un público específico, ¿cierto? Pero también tiene que tener una estética y tiene que tener una buena presentación. También tenemos el punto de la usabilidad, que es la facilidad con la que las personas puedan utilizar el red. Plantea instrucciones, la navegación es sencilla y de fácil exploración, muestra una interfaz equilibrada y predecible, cuenta con enlaces y accesos que lleven a la sección adecuada. Y accesibilidad, que es la red, si da facilidad al acceso a la web, el diseño de herramientas permite la manipulación de cualquier persona, discapacitados o estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, admite ser utilizado por varios usuarios, se logra acceder a través de diferentes medios, incluyendo, por ejemplo, en el caso de Scratch, tiene la facilidad de que puede descargarse, también puede utilizarse en dispositivos móviles. Entonces, la accesibilidad es algo muy práctico. Entonces, es un criterio muy importante. También tenemos la reusabilidad. Si el recurso permite lograr ser utilizado en cualquier objeto de aprendizaje, ya sea de la misma similitud o diferente al igual, que logrará ser utilizado por distintos cursos o áreas y contextos. Cuenta con licencia de uso del software, se puede descargar de la web o cuenta con un enlace. Y el feedback y adaptabilidad atiende a los diferentes estilos, ritmos y necesidades de aprendizaje de las diferentes personas que accedan a la red. Esos serían los criterios. Acá tenemos a un ladito los criterios y la tabla como de valoración. Entonces, como les explicaba ahorita, entonces le ponemos, por ejemplo, al diseño y presentación, por ejemplo, un puntico, o si tiene 2, entonces serían 2 estrellas, y al sumar toda, digámoslo así, toda la tabla, varía como el valor correspondiente como a lo significativo que sería el modelo de evaluación como tal de un recurso específico. Entonces tenemos todos los criterios y tenemos como la tabla cualitativa y cuantitativa del modelo como tal. Bueno, entonces en estos momentos nos vamos a disponer para darle la palabra
a algunas personas que nos acompañan y quieren compartir con nosotros este espacio para retroalimentar y aprender sobre los modelos de evaluación. Entonces vamos a iniciar. Iniciemos con Andrés. Andrés puede ser. Sí, buenas noches. Buenas noches. Andrés, ¿cuál Bueno, sería tu pregunta? mi pregunta un poco de pronto, ahorita conversaban sobre el modelo Lori y me llamó un poco la atención que en Lori tienen como criterio la motivación. Entonces, de pronto, en el campo educativo se requiere mucho que el recurso sea sujeto a una evaluación frente a la motivación, es decir, si cumple con la expectativa del estudiante, no logra captar su atención. Entonces, como que la duda surge porque en su modelo no está la motivación como un criterio. Bueno, precisamente de esos 9 criterios robustos que nos presenta Lori, nosotros tomamos los que desde nuestra opinión serían los que mínimamente necesitamos para poder detectar si el recurso educativo que vamos a trabajar es bueno o no. Porque si bien es cierto, la motivación no depende únicamente del recurso, sino también de la manera como el docente pueda abordar un aprendizaje. El recurso educativo es un medio para llegar o para alcanzar una meta, ¿verdad? Pero no puede limitarse al recurso como el único ente que va a motivar al estudiante. Por eso entonces no consideramos necesario incluir la motivación dentro de los criterios que tomamos nosotros. Bueno, vamos a continuar con Luz Poveda. Luz, ¿qué nos quieres compartir o qué interrogante te generó, digámoslo así, la conferencia, todo lo que hemos trabajado durante este momento? Bueno, gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Luz Poveda. Gracias por la invitación. Sumándome un poco a lo que dice Andrés, ustedes hablan de la calidad de los contenidos. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿cómo sería una buena motivación con respecto a lo que ustedes han expuesto el día de hoy, ¿no? ¿Cómo sería una buena motivación para enamorar a ese grupo objetivo al cual ustedes están dirigiendo? Y la segunda pregunta es si el instrumento de evaluación Lori tiene algún tipo de variable o algún tipo de escala. De ser así, ¿cuál sería esa escala o por medio de qué se puede representar? No sé si por medio de puntos. Es decir, ¿podemos utilizar este instrumento para medir o dar puntos? Gracias. Bueno, no sé si yo respondo la segunda pregunta, si están de acuerdo, compañeras. Claro. Sí, de hecho, ahorita en la presentación yo mostré la escala de valoración. Entonces, la escala de valoración va de 1 a 5 estrellas y cada estrella indica un color para poder determinar si el recurso educativo digital que se va a trabajar tiene 5 estrellas, que es la máxima puntuación. A cada uno de esos criterios que están allí, que son esos 9 criterios que yo explicaba anteriormente, hay que darles un valor, ¿verdad? Entonces, a cada criterio, si el recurso cumple con ese inciso que está allí, se le coloca el 1, se le da un punto. Si no cumple, se coloca 0 y al final se multiplica por 10. Entonces, eso es lo que nos va a arrojar al final un porcentaje en una escala del 1 al 100 y nos va a determinar si el recurso es bueno o es malo. No sé si quien responde la primera pregunta que nos dio la compañera. Bueno, cuando
hablamos de la motivación. Recuerda de que la motivación, como nos dijo la compañera Leslie, no solamente es del recurso, sino es de nosotros como docentes, cómo incentivamos al estudiante a trabajar con ese tipo de recurso. ¿Sí? Acuérdense que la motivación es algo intrínseca, que nosotros en nuestro quehacer pedagógico tenemos que invitar a ese estudiante para que capte, para transmitirle los conocimientos de una manera muy innovadora, muy creativa. Nosotros al utilizar la creatividad y la innovación vamos a despertar ese interés y ese estudiante va a estar motivado pues a utilizar ese tipo de recursos. Acuérdense que nosotros estamos pasando de una educación tradicional a una educación más tecnológica basada en los recursos educativos digitales. Y estos recursos por sí solos son motivantes para los estudiantes, porque es una nueva forma de presentar los contenidos, los estudiantes pueden interactuar, pueden hacer muchas cosas con la utilización de esos recursos y eso los motiva. Muy bien. Vamos a continuar con María Paz. Muy buenas noches, mi nombre es María Paz Manco Vázquez. De acuerdo a la presentación que ustedes acaban de realizar, me surge una pregunta que considero es bastante relevante. La pregunta es la siguiente: ¿qué aporte da un modelo de evaluación de red en el ámbito de la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales? Bueno, muy bien. Yo quisiera responder. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de todos aquellos estudiantes que presentan alguna necesidad. No necesariamente tiene que ser una o discapacidad o alguna necesidad como tal física, sino que hablamos de incluir a cada uno de nuestros estudiantes teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, a los chicos que presentan dificultades o tienen síndrome de Down, aquellos chicos que tienen, digámoslo así, hiperactividad, ¿cierto? Pero también aquellos chicos de los que estamos hablando que requieren de estimulación en la motivación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de, o cuando nos sentamos a pensar en ese tipo de estudiantes, tenemos que, como maestros, replantear nuestra práctica pedagógica, que implica utilizar recursos educativos digitales que generen impacto y que generen en los estudiantes, digámoslo así, aprendizajes importantes y donde ellos también puedan fortalecer aquellas debilidades que tienen. En el caso, por ejemplo, de aquellos chicos con necesidades educativas especiales, hay aplicaciones y recursos que pues, se pueden utilizar para determinada necesidad. Entonces, considero que es muy importante eh, mirar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las habilidades de pensamiento de cada estudiante. Eh, digámoslo así, el manejo de las TIC, cuando hablamos de aquellos chicos o de los jóvenes o de los niños o de determinada edad, eh, vemos que ellos en las tecnologías de información y comunicación, ven un, digámoslo así, un aspecto fundamental o unos recursos y unas actividades que los motivan a estudiar, aprender, adquirir nuevas habilidades que más adelante
luego cuando salgan de las instituciones pueden enfrentarse a la sociedad y adquirir conocimientos prácticos. Básicamente sería como eso. Vamos a continuar a ver con otro, puede ser Elizabeth. Elizabeth o Sharon, si nos quieren intervenir y compartir con nosotros otro tipo de inquietud o comentario. Listo, no hay más preguntas. No hay más intervención. Por el momento no, Leslie. Bueno, primeramente con esto pues damos por finalizado el espacio, el webinar que hemos desarrollado en el día de hoy y queremos agradecer a cada una de las personas que sacó de su tiempo para acompañarnos. Realmente son espacios valiosos, son espacios que permiten fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes y nos van a permitir seguir creciendo como profesionales. Nuevamente, mil gracias a todos por estar aquí y esperamos que el espacio que hemos abierto en el día de hoy haya sido provechoso para todos. Espero que tengan un excelente resto de noche. Muchas bendiciones. Muchas gracias para todos y esperamos volvernos a ver en otro webinar. Gracias.